¿Te has preguntado quiénes fueron las figuras clave que ayudaron a moldear y expandir el vasto imperio español? Desde los exploradores intrépidos hasta los monarcas poderosos, el imperio español dejó una huella indeleble en la historia mundial. Acompáñanos en este recorrido para descubrir a los personajes más importantes del imperio español y su impacto en la política, la cultura y la sociedad. Isabel la Católica. Isabel I de Castilla, 1451 a 1504. Isabel I de Castilla, conocida como Isabel la Católica, fue una de las monarcas más influyentes de la historia de España. Junto a su esposo, Fernando II de Aragón, unificó los reinos de Castilla y Aragón, sentando las bases para la España moderna. Su reinado es conocido por la finalización de la Reconquista con la toma de Granada en 1492 y por el patrocinio de los viajes de Cristóbal Colón, que llevaron al descubrimiento del Nuevo Mundo. Isabel implementó reformas en la administración y apoyó la Inquisición, buscando consolidar el poder y la unidad religiosa en sus dominios. Reformas y política interior. Isabel llevó a cabo una serie de reformas administrativas que transformaron el reino de Castilla. Reformó el sistema judicial, fortaleció la autoridad real sobre la nobleza y estableció la Santa Hermandad, una fuerza policial destinada a mantener el orden. Su apoyo a la Inquisición fue una decisión controvertida, pero que buscaba consolidar la unidad religiosa y política del reino, expulsando a los judíos en 1492 y persiguiendo a los herejes. Matrimonio y alianzas. El matrimonio de Isabel con Fernando de Aragón fue una unión política que cambió el curso de la historia española. Juntos, los reyes católicos trabajaron para unificar España bajo una sola corona, aunque ambos reinos mantuvieron sus propias leyes e instituciones. Su política de alianzas matrimoniales también fue estratégica, casando a sus hijos con miembros de otras casas reales europeas para fortalecer su posición en el continente. Fernando el Católico. Fernando II de Aragón, 1452 a 1516. Fernando II de Aragón, conocido como Fernando el Católico, fue el esposo de Isabel I y cogobernante de Castilla. Además de su papel en la unificación de España y la Reconquista, Fernando fue un hábil diplomático y militar. Expandió los territorios de la Corona de Aragón en el Mediterráneo y estableció alianzas estratégicas en Europa. Su reinado también marcó el inicio de la expansión colonial española en América, sentando las bases para el imperio global que seguiría. Conquista de Navarra. Fernando también es conocido por la conquista de Navarra en 1512, integrando el reino en la corona de Castilla y Aragón. Esta expansión territorial fortaleció aún más el dominio de los reyes católicos sobre la península ibérica y aseguró la integridad territorial de España. Política exterior. Fernando fue un maestro de la diplomacia, utilizando el matrimonio como una herramienta para asegurar alianzas estratégicas. Casó a su hija Juana con Felipe el Hermoso, heredero de la Casa de Habsburgo, lo que eventualmente llevó a la ascensión de su nieto, Carlos I, al trono de España y al Sacro Imperio Romano Germánico. Estas alianzas extendieron la influencia española por toda Europa. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, 1451 a 1506. Cristóbal Colón, un navegante genovés al servicio de los reyes católicos, es famoso por su viaje de 1492 que llevó al descubrimiento de América. Su expedición, financiada por Isabel y Fernando, abrió nuevas rutas de comercio y exploración, marcando el comienzo de la era colonial española en el Nuevo Mundo. Aunque Colón murió sin saber que había descubierto un continente desconocido para los europeos, su viaje transformó el curso de la historia mundial. Viajes y descubrimientos. Colón realizó 4 viajes al Nuevo Mundo, explorando partes del Caribe y América Central. Su primer viaje en 1492 lo llevó a las islas de San Salvador, Cuba y La Española.
En sus posteriores viajes, exploró más profundamente el Caribe y la costa de América Central. Estos viajes establecieron las bases para la colonización y el comercio transatlántico, aunque también llevaron a conflictos y explotación de las poblaciones indígenas. Impacto y legado. El impacto de los viajes de Colón fue inmenso, abriendo un nuevo capítulo en la historia mundial. Su descubrimiento llevó a la colonización de América, la expansión del comercio global y el intercambio cultural y biológico conocido como el intercambio colombino. Sin embargo, también trajo enfermedades, esclavitud y sufrimiento a las poblaciones indígenas. Colón sigue siendo una figura controvertida, celebrada por algunos como un valiente explorador y criticada por otros por su papel en la explotación colonial. Hernán Cortés. Hernán Cortés, 1485 a 1547. Hernán Cortés fue el conquistador español que lideró la expedición que resultó en la caída del Imperio Azteca. En 1519, desembarcó en la costa de México y, con un pequeño ejército y el apoyo de tribus indígenas enemigas de los aztecas, logró capturar Tenochtitlán, la capital azteca, en 1521. La conquista de México estableció el dominio español en gran parte de América Central y sentó las bases para la expansión colonial en el continente. La conquista de México. La conquista de México por parte de Cortés es una de las epopeyas más dramáticas de la historia. Utilizando una combinación de diplomacia, alianzas con tribus indígenas y fuerza militar, Cortés logró derrotar al emperador azteca Moctezuma II y capturar Tenochtitlán. La caída del Imperio Azteca transformó el poder en la región y permitió a España explotar las vastas riquezas del Nuevo Mundo. Vida posterior y legado. Después de la conquista, Cortés fue nombrado gobernador y capitán general de la Nueva España, pero su poder fue eventualmente limitado por las autoridades españolas que temían su creciente influencia. Pasó sus últimos años luchando por reconocimiento y recompensas por sus servicios. El legado de Cortés es complejo, visto por algunos como un héroe y por otros como un brutal conquistador. Su impacto en la historia de México y el Imperio Español es innegable. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, 1478 a 1541. Francisco Pizarro, otro de los grandes conquistadores españoles, es conocido por la conquista del Imperio Inca en Sudamérica. En 1532, Pizarro y sus hombres capturaron al emperador inca Atahualpa y, tras recibir un enorme rescate en oro y plata, lo ejecutaron. La caída de los incas permitió a España controlar vastos territorios en el oeste de Sudamérica, incluyendo los actuales Perú, Ecuador y Bolivia, enriqueciendo aún más el imperio. La conquista del Imperio Inca. La conquista del Imperio Inca por Pizarro fue un logro extraordinario, considerando las vastas diferencias en número y recursos entre los conquistadores y los incas. Utilizando tácticas similares a las de Cortés, Pizarro aprovechó las divisiones internas y las guerras civiles dentro del Imperio Inca. La captura y ejecución de Atahualpa selló el destino del imperio, permitiendo a los españoles establecer su dominio en la región. Gobierno y conflictos. Pizarro fundó la ciudad de Lima en 1535, que se convirtió en la capital del Virreinato del Perú. Su gobierno estuvo marcado por conflictos internos y rivalidades con otros conquistadores, incluyendo Diego de Almagro. Pizarro fue asesinado en 1541 durante una disputa con los seguidores de Almagro. A pesar de su violento final, Pizarro dejó un legado duradero en la historia de América del Sur y el Imperio Español. Felipe II. Felipe II de España, 1527 a 1598. Felipe II, hijo de Carlos V, fue uno de los monarcas más poderosos de la historia española. Su reinado, conocido como la Edad de Oro de España, estuvo marcado por la expansión territorial y el fortalecimiento del catolicismo. Felipe II heredó vastos territorios en Europa, América y Asia, y trasladó la capital del imperio a Madrid.
Bajo su mando, la Armada Invencible fue derrotada por Inglaterra en 1588, pero su gobierno consolidó el dominio español en Filipinas y el Nuevo Mundo. Política religiosa y expansión. Felipe II fue un ferviente defensor del catolicismo y vio su papel como un protector de la fe en Europa. Su reinado estuvo marcado por conflictos religiosos, incluyendo la Guerra de los 80 años en los Países Bajos y la lucha contra el protestantismo en sus territorios. También supervisó la expansión colonial en Filipinas, nombradas en su honor, y fortaleció el control sobre las colonias americanas. El Palacio de El Escorial. Felipe II construyó el monasterio de El Escorial, una impresionante obra arquitectónica que sirvió como palacio, monasterio y mausoleo real. El Escorial simboliza el poder y la devoción religiosa del reinado de Felipe y sigue siendo una de las grandes maravillas arquitectónicas de España. Teresa de Ávila. Teresa de Ávila, 1515 a 1582. Teresa de Ávila, también conocida como Santa Teresa de Jesús, fue una monja y reformadora religiosa durante el Renacimiento español. Fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, Teresa promovió una vida de pobreza, oración y misticismo. Sus escritos, incluyendo el Libro de la Vida y las Moradas, son considerados obras maestras de la literatura mística. Fue canonizada en 1622 y es una de las santas más veneradas en el catolicismo. Reformas y espiritualidad. Teresa de Ávila se destacó por su esfuerzo en reformar el Carmelo, enfrentando oposición y dificultades tanto dentro como fuera de la orden. Sus reformas insistían en un retorno a la austeridad y la vida contemplativa, alejándose de la relajación de las normas que había visto en algunos conventos. Su enfoque en la experiencia mística y la unión con Dios influyó profundamente en la espiritualidad católica. Escritos y legado. Los escritos de Teresa, especialmente el Libro de la Vida y las Moradas, ofrecen una visión profunda de su vida espiritual y sus experiencias místicas. Sus obras no solo son valiosas como documentos religiosos, sino también como literatura de alto calibre. Teresa de Ávila dejó un legado duradero en la Iglesia Católica, siendo una de las 4 mujeres declaradas doctoras de la Iglesia. El Greco. Doménicos Theotokopoulos, 1541 a 1614. El Greco, un pintor, escultor y arquitecto de origen griego, se estableció en España en la segunda mitad del siglo XVI. Su estilo único, que fusiona el Renacimiento italiano con el misticismo español, lo convirtió en uno de los artistas más importantes del siglo de oro español. Obras como El entierro del conde de Orgaz y La vista de Toledo son ejemplos de su talento y visión artística. Estilo y obra. El Greco desarrolló un estilo distintivo caracterizado por figuras alargadas, colores vibrantes y una iluminación dramática. Sus obras a menudo incorporan elementos de su formación en el Renacimiento italiano, así como influencias bizantinas y españolas. El entierro del conde de Orgaz es una de sus obras más célebres, destacada por su composición y la representación de figuras celestiales y terrenales. Legado artístico. El Greco fue un precursor del expresionismo y el cubismo, influenciando a artistas posteriores como Pablo Picasso. Su contribución al arte español y su capacidad para fusionar diferentes tradiciones artísticas lo convierten en una figura central del siglo de oro. Sus obras siguen siendo admiradas y estudiadas por su innovación y profundidad espiritual. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, 1547 a 1616. Miguel de Cervantes es uno de los escritores más célebres de la literatura mundial, conocido por su obra maestra Don Quijote de la Mancha. Publicado en 2 partes en 1605 y 1615, Don Quijote es considerada la primera novela moderna y una sátira de los libros de caballerías. Cervantes, que también fue soldado y funcionario público, capturó con humor y profundidad la complejidad de la condición humana y la sociedad de su tiempo. Vida y experiencias. La vida de Cervantes estuvo llena de aventuras y desafíos.
Sirvió como soldado en la batalla de Lepanto, donde resultó herido y perdió el uso de su mano izquierda. Más tarde, fue capturado por piratas berberiscos y pasó 5 años como esclavo en Argel antes de ser rescatado. Estas experiencias influyeron profundamente en su escritura, dotándola de una perspectiva única sobre la humanidad y el destino. Obras y legado literario. Además de Don Quijote, Cervantes escribió novelas ejemplares, obras de teatro y poesía. Su capacidad para crear personajes complejos y realistas, junto con su uso innovador del lenguaje y la estructura narrativa, ha dejado una marca indeleble en la literatura. Don Quijote no solo es una obra maestra del humor y la sátira, sino también una reflexión profunda sobre la locura, la realidad y los sueños. Conclusión. El Imperio Español fue moldeado por figuras extraordinarias que dejaron un legado duradero en la historia mundial. Desde monarcas visionarios y conquistadores audaces hasta reformadores religiosos y artistas brillantes, estos personajes contribuyeron a la grandeza y complejidad del imperio. Si te ha intrigado este recorrido por los personajes más importantes del Imperio Español, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Cultura en General para explorar más sobre los eventos y personajes que han moldeado nuestra historia. Da like, comparte este video y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos.